Había doblado la bufanda 3 veces antes de guardarla en la caja. Lana suave azul claro, con pequeñas estrellas amarillas bordadas en los bordes. Emilio amaba las estrellas. El papel de regalo era plateado con globos diminutos en relieve y lo coroné con un listón azul zafiro que se rizaba en los extremos con un toque perfecto. Coloqué el libro encima, una edición ilustrada, descatalogada, de Donde empieza el cielo, el tipo de libro que Emilio me suplicaba que le leyera 2 veces en una noche. A un lado, el pastel de zanahoria se enfriaba en su contenedor receta de mi madre con ralladura de naranja y betún de queso crema decorado en pequeños remolinos como nubes. Salí antes del amanecer. Las carreteras aún estaban envueltas en neblina cuando crucé hacia el condado de Zapopan. No me importó el trayecto. El ritmo de las llantas me dio espacio para ensayar las palabras que esperaba salieran naturales. Feliz cumpleaños, Emilio. Te extrañé. ¿Todavía tienes los cohetes de juguete que armamos juntos? Clara me había mandado un mensaje con la hora y la dirección. Sin saludos cálidos, solo logística. La fiesta es a las 11. A Emilio ahora le gustan los camiones, sin puntos. Pero era algo. Después de 3 años de silencio, me permití creer que tal vez esto era un nuevo comienzo suave, como quien pisa con cuidado. La casa se alzaba imponente al final de una calle sin salida perfectamente arreglada. Estacioné a unos pasos para no abarrotar la entrada. Me ajusté el suéter, levanté el pastel y llevé la caja de regalo hasta los escalones. Ya se escuchaban risas de niños desde el patio trasero. La puerta se abrió antes de que tocara 2 veces. Clara estaba ahí con una blusa blanca impecable, sosteniendo una copa de algo espumoso. Parpadeó sorprendida y luego recompuso su rostro en una sonrisa neutra. ¡Ay! ¡Hola, Amalia! Que amable de tu parte, pero la fiesta es solo para los amigos de la escuela de Emilio. Ajusté la caja en mis brazos. Traje su regalo y el pastel. Pensé que... Es una reunión pequeña, dijo rápido. Queremos mantenerlo sencillo, tú entiendes. Detrás de ella apareció Rafael. No dijo nada. No me miró a los ojos. Solo se quedó ahí con una mano en el marco de la puerta como si fuera una barrera. Y en ese momento entendí exactamente dónde estaba parada. Regresé al coche, con los mismos pasos cuidadosos con los que había llegado, pero todo se sentía más pesado ahora. El pastel, el regalo, mis brazos. Mis manos comenzaron a temblar, pero no por la edad. Coloqué la caja con cuidado en el asiento del copiloto sobre una cobija doblada que traje para que no se moviera. Ahora se veía fuera de lugar, como algo olvidado en la estación de tren equivocada. Me senté detrás del volante sin encender el motor. Solo respiré. Las risas del patio trasero llegaban débilmente entre los árboles ligeras despreocupadas. Me pregunté si Emilio siquiera sabía que estuve ahí, si después preguntaría por la bufanda el libro, o si alguien mencionó el pastel. Después de unos minutos, arranqué. La carretera se sentía desconocida, aunque la había recorrido muchas veces cuando Rafael se mudó aquí. Cada cruce parecía igual, cada casa con setos perfectos y números de bronce que brillaban bajo el sol como armaduras pulidas. Apagué el GPS. No quería una ruta, solo quería distancia. En algún punto de la carretera, a Tlaquepaque, me detuve en un mirador de grava junto al río. El Lerma se extendía abajo, lento e indiferente. Salí y me senté en una banca bajo un mezquite desnudo y abrí el contenedor del pastel. El betún se había corrido un poco de un lado, pero aún se veía hermoso. Corté un cuadradito y lo comí con los dedos sin molestarme por un plato. El dulzor no me llegó del todo. Mastiqué, tragué y miré el agua. Hubo un tiempo en que creía que la familia era algo que se construía con esfuerzo. Uno llegaba, perdonaba, daba y daba confiando en que significaría algo.
Pero hoy todo lo que sentía era el dolor sordo y deliberado de no ser deseada de una manera tan educada, tan completa. Envolví el resto del pastel y lo regresé al contenedor. Necesitaba volver a casa. Tenía un cajón etiquetado para Emilio, futuro y un espacio justo para una corona de cumpleaños que nunca se usó. No dormí esa noche. Herví agua para té 2 veces y nunca lo tomé. La casa estaba silenciosa como solo las casas viejas saben estarlo, madera, asentándose, tuberías, zumbando el tic-tac de un reloj que alguna vez estuvo en la habitación de Rafael cuando era niño. A las 3 de la mañana me levanté y fui al estudio. El archivero aún se atascaba en el segundo cajón. Tuve que jalarlo fuerte para sacar la carpeta marcada Emilio, Educación y Apoyo. La puse en el escritorio y me senté con la silla crujiendo bajo mi peso. Adentro estaban recibos, estados de cuenta, copias de transferencias, todo organizado, anotado. Lo empecé el día que Rafael llamó pidiendo ayuda con la colegiatura de Emilio. Solo por el semestre, dijo. El negocio de Clara estaba en un aprieto de liquidez y el kinder privado era caro. Claro, dije que sí. Siempre lo hacía. Pasé las páginas despacio, los números avanzando en columnas ordenadas. 2 años de colegiaturas pagadas directamente a la escuela, cuotas adicionales, materiales de arte, depósitos para programas de verano. Y luego cosas que no recordaba haber autorizado cargos en boutiques, servicios de spa, tiendas en línea, con carriolas importadas y cobijas de bebé de C2000. Una nota que escribí hace 6 meses se desprendió de la carpeta Clara, añadida como cofirmante. Rafael dijo que por eficiencia. Me recargué en la silla mirando el techo. Por eficiencia. Había pagado la educación temprana de Emilio, sí, pero ahora no estaba segura de cuánto de ese dinero llegó realmente a un salón de clases. Abrí mi laptop y entré a la cuenta. El saldo parpadeó en la pantalla más bajo de lo que esperaba. Mucho más bajo. Revisé el historial. Los retiros eran constantes. Predecibles. Como un ritmo al que había estado bailando sin darme cuenta de que era la única siguiendo el compás. Cerré la carpeta y me quedé en silencio, con las manos apoyadas en el escritorio. Todos esos años, documentando, ahorrando, dando, y de alguna manera me había convertido en nada más que una benefactora silenciosa. No una abuela, solo una cartera con letra. Por el pasillo, escuché el radiador viejo volver a la vida y recordé que mañana vendría Teresa. Ella sabría exactamente qué necesitaba hacer después. Teresa llegó poco después de las 9, con un termo de café y 2 cuernitos de almendra de la panadería en la calle Morelos. No preguntó qué pasaba, solo puso la bolsa en la mesa, sirvió café para las 2 y esperó mientras sacaba la carpeta. Leyó en silencio página por página, con los ojos entrecerrados. Cuando llegó al tercer estado de cuenta y vio el nombre de Clara en los retiros, soltó un bufido por la nariz. Esto no es solo aprovecharse, dijo. Es un robo envuelto en prepotencia. Asentí, aunque la palabra robo aún se sentía demasiado dura, demasiado fuerte. Era más fácil llamarlo ayuda, apoyo, amor en forma práctica. Tienes registros, dijo Teresa golpeando la carpeta, y todavía controlas la cuenta. Eso es algo. Nos quedamos un rato más sin comer. Miré el glaseado de azúcar en el cuernito y pensé en cada comida de la que me habían excluido fiestas cumpleaños, incluso domingos tranquilos cuando llevaba a Emilio pequeños rompecabezas en bolsitas. Todas esas invitaciones que nunca llegaron. Pero los pedidos de dinero siempre llegaban puntuales y precisos. Le conté a Teresa sobre la boda. Cómo me sentaron junto a la florista del lugar mientras la familia de Clara brindaba con champán francés. Le conté sobre el baby shower, donde me pidieron por favor
no traer nada hecho en casa para no desentonar con la estética. Aún así, llevé baberos bordados a mano y nunca los volví a ver. Pensé que si seguía apareciendo, eventualmente me dejarían entrar de nuevo, dije en voz baja, como si el amor fuera una puerta que podía volver a abrir si tocaba lo suficiente. No respondió. Solo estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. Esa tarde, después de que Teresa se fue, me paré frente al cajón, etiquetado Planificación Patrimonial, y lo abrí. No lo había tocado desde que Emilio entró a la escuela. Ahí, aún sujetado a una pestaña amarilla, estaba mi testamento. Respiré hondo, lo saqué y tomé un bolígrafo. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que recordaba. Taché el nombre de Rafael despacio, apretando más con cada trazo, hasta que la tinta se filtró un poco a través de la página. Luego, pasé a la siguiente sección y escribí con cuidado Emilio Vargas, beneficiario único con condiciones. No era enojo lo que guiaba mi mano, era claridad. Por primera vez en años podía ver dónde terminaba yo y dónde comenzaba la versión de mí que ellos habían creado. Me había convertido en alguien cuya presencia era inconveniente, pero cuyo dinero era bienvenido. Esa versión de mí no necesitaba seguir existiendo. La abogada con la que trabajé, Carmen Roldán, todavía tenía su despacho frente al juzgado en el centro de Guadalajara. Llamé a su oficina, expliqué los cambios que quería y agendé una cita para la semana siguiente. Su asistente sonó cálida, eficiente, sin preguntas. Esa noche volví a entrar a la cuenta de educación. El número me miró aún más bajo tras otro retiro automático que no autoricé. Revisé las configuraciones y cancelé el acceso de Clara con un solo clic. Luego redacté un correo a la escuela. Por favor, tengan en cuenta que no realizaré más pagos de colegiatura a nombre de Emilio Vargas después de este semestre. Atentamente, Amalia Vargas. Lo leí 2 veces. No era vengativo, no era dramático. Era un límite trazado como una línea en cemento fresco, del tipo que se endurece con el tiempo. En la cocina lavé las tazas de café de esa mañana. La ventana sobre el fregadero mostraba mi reflejo superpuesto al cielo nocturno. Mi rostro se veía cansado, sí, pero firme. No me inmuté. Abrí el cajón junto a la puerta, donde guardaba llaves de repuesto y sobres viejos, y saqué el archivo marcado Cabaña, Sierra de Tapalpa. Rafael siempre asumió que sería suya algún día. Solía hablar de remodelarla, rentarla, construir una terraza para aumentar su valor de inversión, pero el título seguía a mi nombre, intacto, esperando. Llevé los papeles a la mesa del comedor, encendí la lámpara y comencé a redactar una nueva cláusula. La cabaña en la Sierra de Tapalpa estaba en 3 hectáreas de pino justo al oeste de Tapalpa. Mi difunto esposo Anselmo y yo la compramos el año en que Rafael cumplió 5. Él pasaba fines de semana enteros ahí recolectando piñas y dibujando constelaciones en papel bond. En ese entonces, el lugar olía a cedro humo de leña y tortas de atún envueltas en papel encerado. Rafael siempre asumió que sería suya, hablaba de ella como si ya lo fuera. Cuando arregle el segundo piso, decía, o una vez que ponga una terraza, la podremos rentar en temporada de esquí. Nunca lo corregí. En ese momento parecía más fácil dejarlo soñar. Pero el título siempre estuvo conmigo. Sin cofirmantes, sin herederos declarados. Puse los papeles de la cabaña junto a mi testamento actualizado y saqué una hoja de papel nuevo. Los términos del fideicomiso tomaron forma lentamente. La cabaña se mantendría hasta que Emilio cumpliera 21 años. Solo se transferiría a él si seguía una educación en arte servicio público o literatura. No para limitarlo, sino para honrar lo que ese lugar había sido. Un espacio donde la curiosidad bastaba, donde las historias importaban.
Pensé en la última vez que Emilio y yo leímos juntos. Él tenía 4 años acurrucado a mi lado en el sofá de la cabaña con una cobija de lana y una taza astillada de chocolate caliente. Hicimos animales de sombra en la pared hasta que se quedó dormido. Ese recuerdo vivía en mi cuerpo como una flor prensada. Terminé de redactar la cláusula y la firmé con cuidado deliberado. A la mañana siguiente llamé a la oficina de Carmen y pedí añadir una estipulación de propiedad al testamento. Su asistente me dijo que podían incluirla con la actualización ya programada, sin problema. Agradecí y colgué. Antes de guardar los documentos, puse una pequeña nota encima para Emilio. Algún día, luego lo deslicé todo de vuelta en la carpeta, aseguré el lazo y lo guardé con los demás. Esa tarde, mi teléfono vibró con un número desconocido. Lo dejé ir al buzón, pero algo me dijo que no sería la última vez que sonara. La primera llamada llegó 2 días después de que cancelé el acceso de Clara a la cuenta de educación. No reconocí el número, pero contesté por costumbre. Era Rafael, su voz tensa y cortante. Oye, mamá, solo para confirmar, ¿pasó algo con la colegiatura de Emilio? La escuela le mandó un correo a Clara. Dicen que el pago está retrasado. Mantuve mi tono firme. Informé a la escuela que no cubriré más pagos futuros. Supongo que ya lo saben. Hubo una pausa, una respiración superficial al otro lado. Ojalá nos hubieras dicho. Lo intenté, dije simplemente. De otras formas, durante mucho tiempo. Empezó a decir algo, pero colgué antes de escuchar cualquier justificación que hubiera ensayado. Después de eso, las llamadas no pararon. Clara dejó 2 mensajes de voz en un día, ambos cubiertos de una cortesía azucarada que apenas ocultaba la exigencia. Solo queremos hablar, dijo. Estamos del mismo lado. Incluso su madre llamó Graciela, aunque no tengo idea de cómo tuvo mi número. Dejó un mensaje sobre dinámicas familiares y cómo los errores se pueden resolver. Lo borré sin escuchar el final. Para el fin de semana los había bloqueado a todos. Mi teléfono se volvió misericordiosamente silencioso. No más pitidos ni vibraciones exigiendo que justificara mi decisión. El silencio se sentía como un paño limpio presionado contra una herida olvidada. Entonces llegó la carta. Un sobre color crema, con marca de agua y formal de la escuela de Emilio. Una advertencia educada. La colegiatura no había sido recibida. La inscripción estaba en riesgo. Me senté en la mesa de la cocina y la leí 3 veces. Luego escribí una respuesta corta. Adjunté una copia del último pago que hice y añadí una nota al final. Por favor, dirijan la correspondencia futura a los padres. Mi apoyo ha concluido. La envié esa tarde. De regreso de la oficina de correos, pasé por la florería que había hecho los arreglos para la boda de Rafael y Clara. La misma florería que una vez me dijo en voz baja que fui la única madre del novio en devolver personalmente los floreros. Llegaron un domingo por la mañana sin avisar. Acababa de doblar la ropa cuando vi sus autos, afuera el sedán plateado de Rafael y a un lado la camioneta negra de Clara. Ambos estacionados muy cerca de la banqueta, como si no pudieran esperar para entrar. No me molesté en arreglarme el cabello. Abrí la puerta y los dejé pasar, haciéndome a un lado sin decir nada. Clara estaba vestida como si tuviera otro compromiso impecable y compuesta. Rafael se veía cansado, menos pulido de lo usual, aunque la frustración en sus ojos no se había apagado. No tenías que cortarnos así, dijo antes de que la puerta siquiera se cerrara. Si había un problema podíamos haberlo solucionado. Caminé a la mesa del comedor y abrí la carpeta que había preparado. Deslicé el montón de papeles hacia ellos, registros bancarios, bitácoras, de pagos, correos impresos. Todo etiquetado, fechado, resaltado. Esto es todo lo que he aportado en los últimos 4 años.
línea por línea. No lo guardé para probar nada, pero ahora me doy cuenta de que necesitaba el registro para mí. Rafael echó un vistazo a la primera página. Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Clara cruzó los brazos. Tú decidiste dar ese dinero, Amalia. Nadie te obligó. Y ahora estás castigando a Emilio para probar algo. No lo estoy castigando, dije. Estoy protegiendo lo poco que me queda de dignidad. Ella soltó una risita. Esto no es por dignidad, es por control. La miré luego a Rafael. Es por ser borrada silenciosamente. Y decidir que eso no continúe. Rafael bajó la mirada. Tú importas, dijo apenas audible. Entonces, ¿por qué no evitaste que me echaran en la puerta? No tuvo respuesta. Clara tomó su bolsa. Lo resolveremos nosotros mismos, asentí una vez. Bien. Cuando se dieron la vuelta para irse, Rafael dudó en el umbral. Por un momento pareció el niño que se dormía en mi hombro después de leer sobre planetas zorros y lunas azotadas por el viento. Pero no dijo nada, y cerré la puerta tras ellos con manos firmes. Los días siguientes fueron silenciosos de una manera que no había experimentado en años. Sin llamadas, sin invitaciones vagas con condiciones tácitas, sin emergencias repentinas que requerían transferencias. Despertaba cada mañana con la extraña sensación de que nadie esperaba nada de mí. Limpié la habitación de huéspedes, aunque nadie vendría. Abrí las ventanas del ático para dejar entrar aire fresco. Encontré la caja de lápices de acuarela guardada al fondo del closet, la que no había tocado desde antes de que naciera Emilio. Una tarde caminé al centro y visité la librería de segunda mano. Tenían un ejemplar de Cuentos del árbol plateado, uno de los favoritos de Rafael cuando era niño. Lo compré y lo puse en el estante del pasillo, junto a una foto pequeña de Anselmo sosteniendo a Rafael en la nieve fuera de la cabaña. Sus mejillas estaban rojas por el frío. Ambos sonreían. Esa semana llegó una carta. El sobre era rosa claro, un poco manchado en las esquinas. Adentro había una hoja de papel rayado, cubierta de marcador morado, con letras desiguales y faltas de ortografía. Querida abue, te extraño. Mamá dice que ahora eres mala, pero no creo eso. Me gustaron las estrellas que dibujaste y el libro del Tortuga. ¿Sigues dibujando? Con cariño, Emilio. Me senté en la mesa de la cocina, sosteniéndola por mucho tiempo, con el dolor en el pecho, extendiéndose lentamente. No lloré. No del todo. Pero sentí algo suavizarse en mí como nieve que empieza a soltarse de los aleros. Esa noche le respondí. No mencioné a Clara. No hablé de nada que pudiera ser tergiversado después. Solo le conté a Emilio sobre una pintura que había comenzado una cabaña en una colina con un cielo lleno de estrellas. Incluí un pequeño dibujo a lápiz en la esquina, una tortuga con un telescopio en el lomo. Antes de cerrar el sobre, añadí una línea en letra pequeña bajo el dibujo. A veces las mejores historias esperan calladitas hasta que alguien regresa a leerlas. Enmarqué la carta de Emilio y la colgué junto a la mesa del recibidor, justo debajo de la acuarela estrecha que terminé la semana anterior. Era una escena de memoria, no de referencia, una mesa puesta para un cumpleaños, una silla ligeramente corrida, un regalo aún sin abrir debajo. La titulé No invitada. No era amarga, solo callada, como el silencio que sigue a una puerta cerrada de golpe cuando nadie regresa a ver. La transferencia para la beca se completó 2 días después. Recibí una carta de agradecimiento de la administradora de la fundación, junto con una foto de la primera beneficiaria, una adolescente de Mazamitla, aceptada en un programa de artes de verano al que no se había atrevido a postularse antes. Imprimí el correo y lo guardé al final de mi diario. El dinero que una vez destiné para la colegiatura de Emilio, para los pedidos de Clara, para las obligaciones de Rafael, lo redirigí a algo que nadie pudiera mal usar. Creé un pequeño fondo a nombre de Anselmo
justo lo suficiente para darle a otro niño lo que Rafael alguna vez tuvo: un espacio propio y alguien que creyera que valía la pena invertir en él. Carmen llamó para confirmar que el testamento actualizado estaba finalizado. Le pedí que incluyera una cláusula más. La cabaña de la Sierra de Tapalpa se ofrecería a Emilio, pero no antes de que cumpliera 25 años. Y solo si él mismo la pedía. Nadie más podía hablar por él. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y vi el viento mover los árboles. No me sentía triunfante, pero me sentía en paz. No estaba esperando llamadas que no llegarían. No estaba reservando un lugar en una historia de la que ya me habían borrado. Entré, puse la taza en el fregadero y apagué la luz de la cocina. En el refrigerador estaba el dibujo de Emilio de una tortuga con casco de astronauta, sujeto con un imán junto a la lista del súper. No había dejado de ser la madre de Rafael, pero había dejado de esperar que él me viera, y eso finalmente era suficiente.